Umbral ideológico, valor y tiempo de los derechos humanos. Umbral ideológico. Entendemos por umbral ideológico es el conjunto de pautas de conexión coparticipadas que arraigadas en específicos tiempos determinan experiencias y compartimentos comunes, a través de los cuales se trata de aprehender el mundo. Estarán fundamentalmente determinados por su ubicación temporal. Estos umbrales ideológicos actuarán como explanadas desde los cuales partirán determinadas actitudes, o sea, formas de presentar un proyecto de acción, donde actitud fundamentalmente significa elección y disposición de medios en función de determinados fines. Fundamentos del concepto de los derechos humanos. Las personas, por el hecho de nacer, tenemos una serie de derechos, los mismos en cualquier lugar del mundo, independientemente de nuestra posición económica, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, etc. Estos derechos están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A de 10 de diciembre de 1948. Dicha declaración contiene los derechos y libertades inherentes al ser humano, al tiempo que se define como la Proclamación Internacional Básica de los Derechos Fundamentales de todos los miembros de una familia humana. Los derechos humanos se caracterizan por ser inalienables. Nadie puede desposeer a una persona de sus derechos, ni una persona, ni el Estado, ni una organización o ente puede anular, arrebatar o negociar los derechos de ninguna persona. Por ser inherentes, es decir, esenciales y propios de la persona. No se puede concebir a la persona sin sus derechos. Por ser universales, son propios de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, lengua, religión, capacidad económica, etc. Son limitados, en tanto que los derechos de una persona alcanzan solo hasta donde empiezan los derechos de las demás personas. Son inviolables. Si entendemos que los derechos humanos son inherentes a la persona, cualquier persona, estado, organización que amenace, ataque o vulnere cualquiera de estos derechos está cometiendo un acto injusto que puede ser penado por la ley. Los derechos humanos, tal y como los conocemos hoy, nacen como reacción ante las barbaridades que vivió la humanidad durante la primera mitad del siglo XX, en contexto histórico en el que hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Es precisamente el del horror ante las dimensiones, crueldad y aberración del holocausto nazi, que afectó principalmente a personas de religión judía, pero que también tuvo sus víctimas a otros colectivos. No siempre, es precisamente como reacción a estos hechos que la comunidad internacional de la época, es decir, la anterior a los procesos de descolonización, se dotó de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y puso las bases para el posterior desarrollo de todo el cuerpo jurídico de derechos internacional de los derechos humanos. Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente se reconocen en el derecho interno de numerosos estados y en tratados internacionales. Para muchos, además de la doctrina de los derechos humanos, se extiende más allá del derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual. El lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos, y también claros problemas en cuanto a su eficacia, ya que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente. Evolución histórica. Muchos filósofos e historiadores del derecho consideran que no puede hablarse de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces, las normas de la comunidad concebidas en relación con el orden cósmico no dejaban espacio para el ser humano como sujeto singular, concibiéndose el derecho primariamente como el orden objetivo de la sociedad.
La sociedad elemental tenía su centro en grupos como la familia, el linaje o las corporaciones profesionales o laborales, lo que implica que no se concebían facultades propias del ser humano en cuanto que tal facultades de exigir o reclamar algo. Por el contrario, todo poder atribuido al individuo derivaba de un doble estatus, el del sujeto en el seno de la familia y el de ésta en la sociedad. Fuera del estatus no había derechos. La existencia de los derechos subjetivos, tal y como se piensa en la actualidad, fue objeto de debate durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Habitualmente se dice que los derechos humanos son producto de la afirmación progresiva de la individualidad y, de acuerdo con ello, que la idea de derechos del hombre apareció por primera vez durante la lucha burguesa contra el sistema del antiguo régimen, siendo esta la consideración más extendida. Otros autores consideran que los derechos humanos son una constante en la historia y hunden las raíces en el mundo clásico. Antecedentes remotos. Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los derechos humanos es el Cilindro de Ciro, que contiene una declaración del rey persa Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia en 539 a.C. Fue descubierto en 1879 y la ONU lo tradujo en 1971 a todos sus idiomas oficiales. Pueden marcarse en una tradición mesopotámica centrada en la figura del rey justo, cuyo primer ejemplo conocido es el rey Urukagina de Lagash, que reinó durante los siglos 24 a.C., y donde cabe destacar también Hammurabi de Babilonia y su famoso código, que data del siglo XVIII a.C. No obstante, el Cilindro de Ciro presenta características novedosas, especialmente en lo relativo a la religión. Ha sido valorado positivamente por su sentido humanista e incluso se lo ha descrito como la primera declaración de derechos humanos. Numerosos historiadores, sin embargo, consideran que el término es ajeno a este contexto histórico. Documentos medievales y modernos como la Carta Magna inglesa de 1215 y la Mandinga Carta de Manden de 1222 se han asociado también a los derechos humanos. En contra de esta idea, José Ramón Narváez Hernández afirma que la Carta Magna no puede considerarse una declaración de derechos humanos, ya que en esta época existen derechos pero solo entre iguales, y no con carácter universal. No se predica la igualdad formal de todos los seres humanos. Lo mismo sucedía en el Imperio de Malí, cuya constitución oral, la Kouroukan Fouga, refleja cómo la población se estructuraba según su tribu de origen. Estas consideraciones son extrapolables a documentos como la Bula de Oro de Andrés II en Hungría en 1222 y el Privilegio de la Unión de 1289 de Aragón, ambos. En todos los casos, los derechos y libertades reconocidos pertenecen al ámbito de los pactos entre el monarca y los estamentos del reino. No se trata en suma de derechos humanos, sino de derechos corporativos o privilegios. ¿Qué organismos definen los derechos humanos? La ley y tribunales de justicia de cada país en un Estado de Derecho. Las organizaciones internacionales como la ONU, organización de carácter internacional creado para el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial, el fenómeno de las relaciones, la cooperación internacional para resolver problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario de orden supranacional y la potencia del respeto a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, como pueden ser OMS, Organización Mundial de la Salud, creada en 1948. FAO, Organización para la Alimentación y Agricultura, creada en 1945. UNESCO, creada en 1946, que protege la cultura y la sanidad. Gracias.